Dios le bendiga, mis amados hermanos. Sean todos más que bienvenidos a este su programa, Variedad Cristiana DG. Recibo un caluroso saludo de este servidor, su hermano, Eddie Franklin Matos. Aquí estamos comprometidos con la verdad, haciendo contenido 100% bíblico para aquellos amantes del conocimiento, amantes de la lectura de la palabra de Dios. Aquí no estamos haciendo contenido para generar dopamina en las personas, ni en busca de los views, ni de la fama. Estamos haciendo contenido para que el nombre de Cristo sea glorificado, las almas sean salvas y la iglesia de Cristo sea edificada. Así que te pido tu apoyo, te pido que compartan nuestro contenido para que personas que piensan como tú y yo, que me está viendo, puedan ser edificados con esto que estamos haciendo aquí. Así que, ya comprometido con esto, vamos a hablar del contenido que traemos para el día de hoy. Vamos a darle continuidad a la serie de estudios que iniciamos en nuestro canal acerca de los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. Cuando nosotros iniciamos este proyecto en nuestro canal, el objetivo era, de manera sistemática, elaborar un personaje por día y subirlo al canal, pero por razones ajenas a mi voluntad no se me ha sido posible. Pero como nosotros estamos aquí para edificar y Dios es el dueño del tiempo, pues retomamos el proyecto y vamos a darle continuidad. Vamos a seguir hablando de los profetas a medida que podamos, porque hablar de uno de los profetas requiere de una preparación previa, porque no podemos venir al canal a improvisar. Tenemos que hablar con base, con argumentos bíblicos y también académicos para poder edificar. Así que vamos a seguir dándole continuidad. Si usted ve los videos anteriores que ya hemos subido al canal hablando de los profetas, notará que ya nosotros hemos hablado acerca de Jonás, de Amós y de Oseas, y que dimos algunos detalles de las cosas que pasaron en Israel para que usted pueda entender mejor en el contexto en el que nos encontramos. Por eso, si es primera vez que está viendo este video, te invito a que busquen los contenidos que tenemos, esos profetas, para que puedas entrar más en contexto con lo que estamos haciendo, porque hablar de lo mismo sería llover sobre mojado. Entonces, repetir lo mismo sería un tanto fastidioso, y son muchas las informaciones que tenemos con relación a los profetas y al contexto histórico en que ellos se desarrollaron. Por eso vamos hoy a empezar con 3 profetas, pero hoy no vamos a hablar de los 3 profetas, solamente vamos a hablar de uno, pero vamos a iniciar con 3 profetas que yo pretendo luego entonces ir llevándolo consecutivamente. Vamos a hablar acerca del profeta Joel, vamos a hablar del profeta Isaías y del profeta Miqueas en esta segunda entrega de este episodio de estudios bíblicos. Pero eso será a medida de que vayamos subiendo videos. Hoy vamos a enfocarnos solamente acerca del profeta Joel. Si tú tienes alguna información acerca de Joel, te pido que la dejes en la tabla de comentarios. Dime algo acerca del profeta Joel, que conoces de él, que sabes o que te gustaría saber. Nosotros también aprendemos de ustedes. Así que vamos a tratar de explicar el propósito del libro de Joel, acerca de las profecías que él habló. Vamos a tratar de argumentar un poquito para crear en nuestros televidentes una pasión por ir a profundizar acerca de Joel. Miren, Joel es un profeta bastante conocido por nosotros los pentecostales. Joel se le conoce como el profeta de Pentecostés. Nosotros tenemos un video donde nosotros hablamos sobre el origen de los pentecostales, y ahí es que están los cimientos de nuestro origen como pentecostales a través de la profecía de Joel. Joel es quien habla sobre ese avivamiento, sobre esa llenura del poder de Dios en nuestras vidas.
él es quien profetiza eso. Y el apóstol al Pedro lo recita en el Nuevo Testamento. Joel habla sobre eso, habla sobre esa profecía que se cumplió en Hechos capítulo 2. Pero ese no es el tema. Vamos a hablar básicamente de Joel en el contexto histórico del Antiguo Testamento. Joel pertenece a la gama de los profetas menores. No tiene mucho contenido en su libro, pero sí tiene contenido suficiente para hablarle al pueblo de Judá. Recuérdese que ya había una división y que el pueblo de Judá estaba conformado por dos tribus, Benjamín y Judá. Y era una generación que se había apartado de los principios bíblicos, del pacto con Jehová. Había acudido al pecado y por eso Dios elige a Joel a llevarle la palabra al reino de Judá para que se vuelva a Dios, para que se arrepienta. Porque Dios en ningún momento está interesado en que nosotros, si estamos haciendo la cosa mal, continuemos haciéndola mal, ni tampoco está interesado en destruirnos. Digo eso porque muchas personas que leen el Antiguo Testamento dicen que en el Antiguo Testamento hay un Dios de destrucción, hay un Dios que solamente vive acabando con las personas, pero no se preocupan por analizar y por hacer un estudio minucioso de la palabra de Dios. Cuando ya Dios llegaba al extremo de tomar la decisión de destruir a un pueblo, era porque ya había mandado una serie de profetas a advertir al pueblo a que se arrepienta. Y eso yo le llamo justicia. Si yo te digo a ti que no haga algo porque ese algo te va a traer una consecuencia y vuelvo y te lo repito y vuelvo y te lo repito y tú insistes en continuar y te cae la consecuencia de lo que yo te dije que te podía pasar, pues eso no es que yo sea malo. Eso se llama justicia. Y por eso Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Un Dios justo, un Dios clemente y un Dios de misericordia. Y por eso Él mandó profetas al pueblo para que se arrepintiera. En este caso, Joel. Joel fue y profetizó. Y en su libro él tiene 4 propósitos principales que lo vamos a mencionar aquí. El propósito del libro de Joel son 4. El número 1 era explicar por qué había venido la calamidad de la langosta y la hambruna, que vamos a hablar acerca de esa profecía. El por qué. Es uno de los propósitos, explicar el por qué había llegado una hambruna a Judá. Número 2, el segundo propósito era advertir de un peligro aún mayor, o sea que otro ejército del reino del norte podía venir sobre Judá. Él también le estaba advirtiendo al pueblo de Judá sobre eso. Y número 3 dice, era llamar al pueblo de Judá a arrepentirse. Y el cuarto y último propósito de este libro era profetizar sobre el día venidero del Señor, que traería bendiciones para algunos y juicio para otros. Por eso, aunque Joel se conoce como el profeta de Pentecostés, el libro, el contexto del libro, lo que presenta es, el tema principal es el día de Jehová. El día de Jehová. Para aquellos que creen que el pecado no será tomado en cuenta. Hay personas que viven una vida de pecado y ve que no le pasa nada y ellos entienden que no va a pasar nada porque tienen años haciendo algo y no pasa nada. Pero así le pasa a los delincuentes cuando no dejan esa vida. El primer robo le sale bien, el primer atraco le sale bien y hasta 5 le salen bien. Pero llega uno donde llega el juicio de Dios. Esos son los 4 propósitos principales de Joel en su libro. Miren, acerca de la autoría del libro de Joel, hay algunos historiadores que cuestionan la autoría de Joel, pero según el testimonio interno del libro, hay algunos versículos bíblicos que presentan que Joel sí vivió en Judá en ese tiempo
Y aunque el nombre de Joel en el Antiguo Testamento era muy común, había muchas personas con el nombre de Joel, que significa Jehová es Dios, era bien utilizado. Los eruditos apuntan que Joel fue su propio autor y algunas evidencias bíblicas internas lo demuestran. Así que Joel es el autor de su propio libro que habló para el pueblo de Judá. Según la fecha que tenemos aquí, hay dos fechas. Dice que algunos apuntan que él escribió en el 835 a.C. y hay otros que dicen que él escribió en el 312 a.C. Cualquiera de las dos fechas no infunden el mensaje del profeta Joel. Independientemente de la fecha, el mensaje es el mismo, el propósito es el mismo y se cumplió el objetivo. El profeta Joel advirtió a Judá. Y el libro, si usted nota, en su primer capítulo empieza con una profecía de hambruna, una plaga de langosta. La langosta, para que nos podamos entender mejor, eran como lo que nosotros conocemos, que se come mucho la madera, nimita, me parece que se llama, la nimita. La langosta era un insecto que se comía todo que encontraba en el camino. La langosta era bien común en ese tiempo, esa plaga era bastante común, pero la podían controlar. Los que trabajaban en agricultura podían controlarla, pero para que se dieran cuenta que la plaga que había venido sobre Israel no era producto de una plaga común que ya lo podían controlar, fue algo que el pueblo no lo pudo controlar y se comió toda la siembra. Al comerse toda la siembra, toda la cosecha, no había comida en el campo. Y si no había comida en el campo, los animales no podían comer. Y si los animales no podían comer, se morían. O sea que en Judá hubo una gran hambruna. Todo eso fue un preámbulo de lo que le iba a pasar si ellos continuaban en el pecado. Y Dios le estaba advirtiendo a través del profeta Joel, diciéndole, miren, esto es lo que le va a pasar a ustedes si ustedes no se arrepienten. Vuélvanse a mí, conviértanse, vuélvanse a mi camino. Miren, algunos estudiosos de la Biblia consideran que las profecías tienen una, ¿cómo llamarle? Que tiene una participación actual y una futura. Me explico mejor. Las profecías se creen que se cumplen de manera parcial y de manera futura. Lo que estaba pasando aquí, lo que estaba haciendo Dios a través de Joel, era explicándole al pueblo de Dios lo que le iba a pasar en el momento y lo que le pasaría en el futuro. Ustedes ven que todavía la situación con el pueblo de Israel es bastante precaria, porque de manera genuina, de manera real, no se han querido arrepentir ante los ojos de Jehová. Por eso el profeta Joel le dice a ellos que más que rasgaran su vestidura, ya en el Antiguo Testamento él le dice, rasguen sus corazones. Oiga, donde vivíamos en un tiempo donde todo era simbólico, donde en el Antiguo Testamento vale como apreciar más lo que se puede hacer físicamente que lo interno. Ya el profeta Joel le está diciendo al pueblo de Israel, mire, ustedes necesitan un arrepentimiento real. En vez de ustedes rasgar su vestimenta, rasguen su corazón, porque esto es lo que va a pasar. Bueno, según el contexto histórico, se dice que en tiempo de Joel se registra una de las hambrunas más grandes que ha pasado todo el pueblo de Judá. Una de las hambrunas más grandes. O sea que
Podríamos decir que en ese tiempo murieron animales, murieron personas, producto de la falta de alimentos. Los ríos se secaron. Eso fue algo bien fuerte lo que pasó en tiempo de Joel. ¿Qué podemos más decir acerca del profeta Joel? Podemos darle muchas informaciones acerca del profeta Joel, amados hermanos. El profeta Joel habló al reino de Judá en un tiempo donde todavía Judá no había entrado en su máxima expresión al pecado. O sea, como que estaba empezando. Hay una diferencia que se da entre el reino del sur y el reino del norte. Y es que el reino del norte, cuando usted analiza en la división, siempre tuvieron reyes malos y siempre fueron dados al pecado. Pero Judá fue un poquito diferente porque tuvo reyes malos y tuvo reyes buenos. En algún momento determinado ellos llegaron a arrepentirse, pero luego como que volvía otro rey y se volvían a corromper. En este momento que estaba profetizando Joel, ellos no estaban corrompidos, por así decir, 100%, pero sí ya se habían apartado de Dios. Ya habían dejado las costumbres de servir al Señor. Entonces, él llamó al pueblo a arrepentirse. Miren, después de advertir el juicio, Joel, inminentemente Joel profetizó sobre una restauración futura a la nación de Judá, tanto física como espiritual. La tierra y la vitalidad espiritual sería restaurada. Las plagas cesarían. Sin embargo, esta restauración dependería del arrepentimiento del pueblo. O sea que Joel en su profecía estaba hablando también de una restauración espiritual. No solamente estaba hablando de algo parcial, del momento. Estaba hablando de alguna manera todas las profecías de los profetas menores se conectaban con el Mesías. Porque la verdadera restauración la va a dar el Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo y servirle de todo nuestro corazón, porque nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros somos muy dados a cuestionar a Israel, el linaje elegido por Dios para llevar el mensaje de salvación. Y inclusive somos muy ligeros en crucificarlo y decirle, ellos crucificaron al maestro, ellos todavía no creen en Jesucristo, ellos son malos. Somos muy ligeros y sí, es verdad, podemos tener razón de ese mal comportamiento de algunos de ellos, pero a veces nosotros perdemos el norte y no nos damos cuenta que nosotros somos el Israel espiritual y que muchas veces actuamos igual o peor que ellos con nuestra conducta, con nuestra forma de ser. Ignoramos a Jesucristo y estamos dentro de la iglesia haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y Dios envía profetas, envía mensajes en la iglesia para que nosotros nos apercibamos y dejemos de practicar el pecado. Y continuamos y continuamos y continuamos. No se crea que porque vivimos en tiempo de la gracia, el juicio de Dios no cae sobre tu vida. Yo escuché un mensaje hace mucho tiempo de un varón que él decía bajo el tema, no abuse de la gracia. No abuse de la gracia. O sea, el pecado tiene consecuencias. Y yo creo que la descripción bíblica que se encuentra en Joel es para que nosotros la tomamos como referencia para nuestra vida. Y escuchemos la voz de Dios y nos apartemos de lo malo que nosotros estamos haciendo, que a veces nos enfocamos en ver la casa de otro y no miramos la casa de nosotros. Así que el propósito principal del libro de Joel era advertir al pueblo. Yo a veces observo personas que se hacen llamar profetas en nuestros tiempos, que cuando dan una profecía ellos sienten deleite al exclamar destrucción sobre el hermano. O sea, como cuando ellos hablan sobre algún hermano, ellos sienten ese gozo, como wow, dice Dios que te va a destruir.
Y sin embargo, si tú notas a los profetas del Antiguo Testamento, ellos cumplían con la encomienda que Jehová les ponía en sus manos, pero era con dolor. Era con dolor porque ellos no querían que su pueblo fuera destruido. Pero tenían que dar la palabra. Tenían que dar la palabra. Joel fue y llevó una palabra de restauración. Y Joel es quien habla sobre ese avivamiento que vendría sobre el pueblo de Dios, que parcialmente se cumplió en Hechos capítulo 2, que vino el avivamiento del Espíritu Santo. Y esa restauración que para muchos judíos, ellos consideran que debe ser un reino aquí en la tierra, que es el Mesías, un rey humano que va a traer esa restauración. Nosotros sabemos que esa restauración espiritual que Dios le va a dar al mundo es a través del Señor Jesucristo, cuando Él venga por su pueblo en su segunda venida, a buscar a aquellos que creyeron en Él. Esa restauración divina, Dios la va a hacer por completo en todos nosotros. Así que yo quiero entusiasmarte a que empieces a estudiar el libro de Joel, a que te empapes acerca de sus profecías, a que te informe y ponga en práctica las cosas que Joel dijo que no hiciéramos para que tú también puedas agradar a Dios. Así que en el día de hoy vamos a finalizar el libro de Joel, porque luego vamos a seguir hablando sobre el profeta Isaías, y también nos falta el profeta Miqueas, que cada uno tenía un compromiso de manera individual con el Señor y con el pueblo, que tenían una forma particular de hacer las cosas, pero siempre con el mismo objetivo: restaurar al pueblo de Dios. Vamos a terminar con un llamado al arrepentimiento nacional, con ese llamado que el profeta le estaba haciendo al pueblo. Miren, en el Antiguo Testamento existía un gobierno teocrático impuesto por Dios, y la salvación se vinculaba de manera nacional, no era de manera individual como es en la gracia. O sea que lo que pasaba en el pueblo lo asumía el pueblo completo. Cuando iban a destruir al pueblo completo, cuando iban a destruir al pueblo, todo el mundo pagaba la consecuencia, porque funcionaba de esa manera en el Antiguo Testamento. Pero quiere decir que las personas que eran inocentes de alguna manera, que se habían guardado para Dios, recibían la consecuencia de perder su alma. Yo creo que no. Yo creo que posiblemente, como en ese momento funcionaba de esa manera, podía recibir la consecuencia si iban esclavos, pero sí recibían de parte de Dios un refrigerio, porque eso lo vemos en cuando el pueblo es llevado al cautiverio. Hay algunas personas que tienen ciertas ventajas, que viven en mejores condiciones que otros, aún estando exiliados y siendo esclavos. O sea, yo de manera personal considero que siempre al que se ha guardado para Dios, Dios también tiene compromiso con él. Pero el llamado de Joel al pueblo era un arrepentimiento nacional, era que el pueblo completo se volviera a él. Y esa es la profecía de Joel: arrepentimiento, volverse a Dios y hablar del evento futuro que se estará dando pronto, que es la restauración divina de Jesucristo, donde restaurará el mundo completo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que espero que lo que hemos hablado te haya edificado,
te haya motivado a que vayas al libro de Joel y empieces a indagar y a buscar, a profundizar. Me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Qué te gustaría saber de Joel? Que lo dejes en la tabla de los comentarios. Si tiene alguna pregunta, algún aporte, porque estamos aquí también para aprender. Y nos vamos a ver en la próxima y estaremos hablando acerca del profeta Isaías. Así que eso ha sido todo por el día de hoy, mis amados hermanos. Espero que compartan este video con más personas, que le den like para que sigamos creciendo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Nos vemos en otra ocasión.